grabando, ya estamos grabando. Y nada, bueno, creo que me veis un poco como Iniesta, no estoy seguro cómo me estáis viendo ahora, pero bueno, daros los buenos días y me alegra mucho poder veros hoy y, bueno, poder disfrutar de la reunión, aunque sea de esta forma, ¿no? Aunque sea de forma online. Aún así le damos las gracias a Dios porque podemos seguir usando esta aplicación. Nada, quería comenzar dando un pequeño pensamiento y como hoy es un día un poco especial para algunos, ya que es el día de San Valentín. Para todos, ¿no? Para todos. Bueno, para los que están enamorados. Estamos enamorados del Señor. Ah. Sí, efectivamente todos estamos enamorados de Dios y precisamente vamos a leer sobre esto. Y es que quisiera leer el pasaje que se encuentra en Efesios 5, del 21 al 33. Efesios 5, del 21 al 33. Lo leo. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Bueno, pues este es el pasaje mítico, por así decirlo, de las instrucciones que da Dios acerca del matrimonio. Y quisiera destacar los versículos en los que entra Cristo, ¿no? Los versículos del 20, si bien digo, desde el 25 hasta el 27, lo quisiera volver a leer porque dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, precisamente ayer tuvimos una pequeña reunión entre los jóvenes, un pequeño grupo entre jóvenes, y estuvimos comentando un poco acerca del libro de Oseas, que es un libro un poco difícil de leer. La historia del profeta Oseas y de cómo se casó con una mujer que era prostituta y que era una simbología de cómo Cristo amaba a Israel y amaba a su pueblo, pese a que este pueblo le engañaba. Me parecía increíble, y lo destacaba ayer, ya digo, cómo Dios nos amó, y precisamente aquí se ve cómo destaca el papel de Cristo, porque dice, como Dios nos amó a nosotros, pese a todo, porque dio su vida por nosotros. Así debemos presentarnos nosotros ante Cristo, sin mancha, sabiendo que solo por Cristo podemos presentarnos así, solo por lo que Cristo hizo en la cruz podemos presentarnos sin mancha. Pero precisamente por ese amor por el que Él se entregó por nosotros, por su amor a nosotros, debemos cumplir su ley. Y precisamente debemos cumplir la ley que aquí pone, ¿no? De cómo los hombres debemos amar a las mujeres, a nuestra mujer, y la mujer respetar a su marido.
al igual que debemos amarnos unos a otros. Y precisamente quería comenzar de esta forma la reunión, con este pasaje, ya que es un día especial, es un día, como os he dicho, de los enamorados, pero como bien ha dicho mi madre, todos estamos aquí enamorados de lo que Cristo hizo, y precisamente por ello Dios nos dijo que nos amemos unos a otros y que nos respetemos y cumplamos su ley. Así que nada, vamos a orar para comenzar la reunión y dejar este tiempo en manos de Dios. Sí, Señor, gracias por todo lo que nos das y por todo lo que nos quitas, Señor. Gracias porque, bueno, Señor, gracias por lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Gracias porque diste tu vida por nosotros, Señor. Y bueno, Señor, gracias porque nos amaste, Señor, en un momento en el que éramos tus enemigos, Señor. Tú igualmente quisiste dar la vida por nosotros, Señor, y amarnos, Señor, y así presentarnos sin mancha, Señor. Sabemos que no podemos hacer esto si no es por tu obra, Señor. No podemos presentarnos ante ti sin mancha, Señor, sino por lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Por ello te amamos, Señor, y yo quiero cumplir tu ley, Señor, precisamente con esto, Señor. Por eso quiero amar a otros, Señor, amarnos unos a otros y cuidar del prójimo, Señor. Te pido que cuides de este tiempo de la reunión, Señor, que tú eres bienvenido aquí, Señor, y tu espíritu se mueva aquí, Señor, y tú seas lo primero, Señor. El foco principal lo tengas tú, Señor, y tú nos guíes como quieras, Señor, y bueno, Señor, que sea olor fragante para ti esta reunión, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues vamos a pasar entonces al tiempo de alabanza y precisamente le damos la bienvenida a Francisco Javier, que va a ser el que lleve este tiempo, así que le doy paso. Fran, ¿todo bien? ¿No se te está escuchando? ¿Cómo? A ver, Ahora. Vale, que pensaba que el micro me lo quitabas tú y estaba yo aquí esperando. Ah, no, ya no tengo ese poder, ya tiene que ser, cada uno se tiene que reactivar. Esto es De acuerdo. la edad, que ya las de eso se complican. Bueno, me gustaría leer en Lucas 15, versículos 3 al 6, es un pasaje súper conocido, que dice: entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense porque encontré la oveja perdida. Todos, ¿verdad? Todos nosotros en algún momento fuimos esa oveja perdida que andaba por ahí viviendo su vida y el Señor vino a nuestro encuentro, ¿verdad? Eso fue cuando conocimos al Señor, pero también seguramente más de uno de nosotros habrá tenido momentos en su vida en los que se ha distanciado del Señor, ¿verdad? Y hemos seguido durante un tiempo, seguramente por nuestros propios caminos, pero el Señor también vino por nosotros, ¿verdad? Y nos rescató y se alegró cuando volvimos, ¿verdad? Y de eso habla esta canción. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí.
soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue, deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue, deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue, deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Y ahora me gustaría leer en Filipenses, en el capítulo 2, cuando habla de Cristo a partir del versículo 6, y nos hace una definición impresionante, ¿verdad? Es muy conocida también, la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto que pasará, llegará un día en que todos doblarán sus rodillas y todos declararán que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Mientras tanto llega,
nosotros sí doblamos nuestras rodillas, ¿verdad? Y declaramos que Él es nuestro Señor. Y a Él adoramos. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, en este lugar de tu presencia, y hasta entender tu poder de los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia, y has de entender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Muy bien, muchas gracias, Fran, por este tiempo. Y nada, vamos a pasar ya al tiempo del pan y el vino, que lo llevan, si no me equivoco, David e Isabel. Así que nada, damos paso a este tiempo. Vamos a tener una lectura en Efesios capítulo 2.
Y dice así, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, Cristo, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a príncipes de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta aquí. Aunque nada más que me voy a centrar en un versículo, bueno, en una palabra o en 3 palabras que son importantes y que destacan en este texto, ¿no? Este es un texto muy conocido para nosotros, muy utilizado para nosotros, pero muy profundo, porque aquí en este texto nos va a decir una serie de beneficios que tenemos porque estamos en Cristo. Y hoy recordamos precisamente la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz y lo que ocurrió en esa cruz, y por lo cual estamos aquí para darle gracias y honra. Y yo quiero que hoy nos centremos en no solamente los beneficios que hemos visto aquí, que nos limpió de nuestros pecados, que estábamos alejados, ahora estamos cerca, que nos ha hecho sentar, que nos ha dado la vida eterna, sino en el hecho de que eso ya está. En el hecho de que tanto esos beneficios como muchos más, desde cuando comenzamos a andar con Cristo, desde que entregamos nuestra vida en esa cruz y Él murió y pagó por nuestros pecados, pues tenemos muchos beneficios, ¿no? Y muchas bendiciones. Y lo que me ha resaltado a mí en estos versículos que hemos leído son 3 palabras o verbos, el tiempo de los verbos y eso. Bueno, ustedes sabéis que yo entre las comas, los verbos y todo lo demás no me llevo muy bien. Porque como hemos visto hoy, el día que estaban dando los verbos y estaban dando estas cosas, estaba yo en otro lado, no estaba en clase. Después sí, como dice, faltate a esa clase, sí. Pero qué importantes son a veces las palabras y los verbos que se utilizan, ¿no? Y aquí hay palabras como dio, dice, y Él os dio vida a vosotros. Después viene otra palabra que dice que nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Sabéis qué es lo que quiere decir eso? Que ya lo tenemos. No tenemos que hacer nada para conseguir eso. No tenemos que hacer nada para que el Señor perdone nuestros pecados, porque Él ya perdonó nuestros pecados. No tenemos que hacer nada, entre comillas, ¿eh? Cuando digo lo de nada, no es que vivamos nuestra vida, eso ya lo sabemos, ya nos lo han explicado muchas veces. Pero es que lo que quiero es que nos centremos para darle gracias en eso, ¿no? En que es que eso ya lo hizo el Señor con nosotros, ¿no? Y en esa cruz dice que nos dio, no que nos va a dar vida si nos portamos mejor, no es que nos va a dar vida eterna si hacemos las cosas bien, porque no las vamos a hacer bien, muchas veces las hacemos muy mal. Pero aquí en Efesios nos quiere dar esa seguridad, ¿no?
que todo lo tenemos ya, que nos dio vida. Y en ese nos dio vida entra todas las bendiciones que hoy tenemos. Así que vamos a darle gracias al Señor ahora cuando tomemos del pan y del vino, acordándonos de esa cruz, acordándonos de también que resucitó y acordándonos lo que significa esa cruz, ¿no? Lo que ha sido de beneficio para nuestras vidas, para ti y para mí. Así que vamos a dar gracias. Señor y Padre, te damos muchas gracias por estos momentos. Y Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que tú hiciste en esa cruz y lo que significa esa cruz y esa muerte tuya en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú ya nos has dado. Te damos gracias por la vida que tú nos diste ya en esa cruz. Gracias por todo lo que tú has conseguido y por todas las bendiciones. Te damos gracias porque tú has hecho posible que nosotros que estábamos lejos, ahora estamos muy cerca tuya. Y no es que nosotros estemos cerca, sino que tú eres el que te has acercado a nosotros, Señor. No tenemos palabras para agradecértelo. Y en esta mañana, Señor, al tomar el pan y el vino, al tomar este pan, Señor, nos acordamos de cuán grande es el amor que tú has tenido y que tienes con cada uno de nosotros. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Yo quería compartir con vosotros también unos versículos que están en Lucas 23, 41, que recuerda también la crucifixión de Cristo, ¿no? Lo que era limpio de pecado, es limpio de pecado y murió por nosotros en esa cruz, ¿no? Cuando somos nosotros los que hubiéramos merecido estar allí, ¿no? Dice en el 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. Entonces clamó Jesús a gran voz, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo hecho esto, expiró. Señor y Padre, te damos gracias porque aunque suframos calamidades en esta vida terrenal que tenemos, Señor, sabemos que vamos a poder gozar de una vida eterna contigo allá en los cielos, Señor, porque tú moriste injustamente en esa cruz por cada uno de nosotros, Señor, donde hubiéramos merecido estar, Señor, pero tú nos amas profundamente y cada día sigues perdonándonos una y otra vez, Señor, nuestros errores y nuestras faltas, Señor. Gracias por tu infinito amor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Gracias por este tiempo entonces y vamos a pasar ahora al tiempo del mensaje. Y antes de ello quisiera pedir una oración y si no le importa a Cecilia, orar por este tiempo del mensaje y por Juan Miguel, por papá.
para que todo vaya bien y él lo use. Sí, Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos, Señor, aunque sea vía online. Y ahora quiero poner en tus manos este tiempo, Señor, que sea de bendición, Señor, que aprendamos cada día más de ti, Señor, que salgamos de aquí hoy llenos de tu palabra, Señor, y que podamos ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues lo que vamos a compartir hoy o sobre lo que vamos a reflexionar podría ser posiblemente una segunda parte de lo del domingo pasado. Creo que posiblemente añade cosas para que entendamos el propósito de Dios. Estuvimos viendo el domingo pasado que Dios no descansa, que no se toma tiempo libre, que no toma vacaciones, que Él está siempre trabajando y de alguna manera, pues, desde que el hombre cayó en el pecado, digamos que lo hemos puesto en esa situación en la que Él tiene que estar trabajando. Jesús ya lo confesó y lo reconoció: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús no paró de hacer la voluntad de Dios en sus 3 años de ministerio. Podemos recordar, por ejemplo, cuando él hablaba con la samaritana y sus discípulos habían ido a comprar pan al pueblo. Era la hora ya de comer y seguramente Jesús tenía hambre, pero Jesús les confesó y les reconoció que para él la comida, su verdadera comida, era hacer la voluntad de su Padre, y a eso había venido y a eso se dedicaba por entero. Pero claro, uno podría pensar que efectivamente cuando Jesús, y hoy se ha dicho mucho en esta mañana, cuando Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, pues digamos como que su trabajo cesó. No es realmente así. Sí es verdad que cesó en cuanto a que había completado la obra de salvación. Ciertamente no hay más nada que hacer que lo que Jesús hizo. Ya está todo completo y no hay nada que podamos añadir, ninguno. Pero ciertamente el trabajo de Jesús sigue, en el sentido de que Él sigue intercediendo, Él sigue mediando, Él sigue ofreciendo su lugar como abogado para con el Padre, como dice también la palabra. Por lo tanto, Él sigue trabajando. Y bueno, ¿qué podemos decir del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es aquel que ha venido cuando Jesús se marchó para dar testimonio de Jesús y convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia, como dice también su palabra. Por lo tanto, vemos a la Trinidad que efectivamente en conjunto siguen trabajando y el trabajo no tiene otro motivo o bien otro final u otra meta u objetivo que llevar a cabo la voluntad, el propósito que Dios tiene, que Dios se ha establecido desde el principio de los tiempos. Y ese propósito está muy bien revelado en la palabra de Dios. Dios tiene un propósito desde que el hombre cayó en el jardín del Edén, y es que haya una reconciliación entre el hombre y Dios. Es posible que algunos entiendan que se está retrasando, es posible que se esté demorando en el tiempo para algunas personas, pero no tenemos la menor duda, como dice 2 de Pedro capítulo 3 y versículos 8 y 9, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, Dios sigue en sus 3 personas trabajando por una razón, y es la reconciliación del ser humano para con Él. Ahí radica su voluntad. Su voluntad
es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que todos los hombres sean salvos. Evidentemente, sabemos por la palabra de Dios que no todos se van a salvar, porque unos escogerán, pues, seguir separados de Dios a pesar de que el Señor quiera reconciliarse. Ahora bien, conocemos que su voluntad efectivamente es esta, la de que todos los hombres sean salvos. Sabemos que la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero en ocasiones ocurre que entender la voluntad de Dios no es fácil. Muchas veces quizás es complicado. Muchas veces no llegamos a discernir, nosotros que ya somos espirituales, no llegamos a discernir con claridad cuál es la voluntad de Dios. Y yo reflexionando en ciertas lecturas del Evangelio de Juan y demás, el Señor puso en mi corazón que si queremos conocer la voluntad del Señor, que en muchas ocasiones nos preguntamos por qué o para qué, como decíamos el domingo pasado con el ciego, tenemos que tomar el carácter de Cristo. Si queremos realmente entender la voluntad de Dios para con nuestra vida, para con nuestro matrimonio, para con nuestra familia, para con nuestro entorno, absolutamente para con todo, tenemos que coger la mentalidad, la mente de Cristo. Tenemos que posicionarnos en Cristo. Si llegamos a este objetivo, o cada día, más bien, porque debe ser un objetivo de cada día, de luchar porque la mente de Cristo se instaure en la nuestra, como decía Juan el Bautista, nosotros lo hemos dicho muchas veces también, nosotros menguemos para que Cristo crezca en nosotros, seguramente llegaremos a entender la voluntad de Dios y aún no entendiéndola, obedecerla. Obedecer la voluntad de Dios posiblemente es la faceta más complicada que tenemos los cristianos o quizás el trabajo más duro al que nos enfrentamos los cristianos, porque la voluntad de Dios ciertamente no coincide muchas veces con la nuestra. La voluntad de Dios en muchas ocasiones es seguramente contraria a la nuestra. Y ahí es donde se produce la fricción, ¿no? Donde se produce seguramente esa batalla. Cuando la voluntad que nosotros queremos, cuando queremos que las cosas ocurran según nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, lo que nosotros entendemos que es bueno para nosotros, puede chocar frontalmente con la voluntad de Dios y no ser la voluntad de Dios de acuerdo a la nuestra. Y ahí seguramente se producen problemas de fe, problemas de certidumbre en si el Señor verdaderamente quiere lo bueno para nosotros. Seguramente entramos dentro de una batalla espiritual que puede tener consecuencias radicalmente distintas, en el sentido de ser consecuencias muy buenas para nuestro crecimiento espiritual o verdaderamente negativas para nuestro crecimiento espiritual. Es más, nos pueden alejar incluso del Señor o nuestra confianza en el Señor. Y yo pensando y reflexionando en todo esto, entendí o el Señor de alguna forma me hizo ver que si queremos conocer la voluntad de Dios y someternos a ella, tenemos que pasar por el Calvario. Y yo sé que esto no es fácil, porque claro, hemos oído tantas veces, hoy de hecho lo hemos vuelto a escuchar, y yo estoy de acuerdo, cuidado, de que el Señor evitó la cruz para nosotros cuando ese era el lugar que nosotros merecíamos por nuestros pecados, cuando hablamos en tantas ocasiones de que verdaderamente Jesús fue nuestro sustituto en la cruz, que allí, como ha dicho Isabel ahora, es donde nosotros deberíamos estar por culpa de nuestros pecados. Sin embargo, ese lugar lo ocupó Jesús. En ocasiones podemos caer en el error de pensar de que entonces ya no hemos de pasar por el Calvario. Y yo quiero de alguna forma transmitiros de que nos es necesario pasar por el Calvario, no para lograr nuestra salvación, que como bien se ha dicho aquí hoy, ya está lograda por la obra de Jesús en la cruz,
sino para poder coger el carácter de Cristo, para poder imitar el carácter de Cristo. El Calvario fue, sin lugar a dudas, la mejor muestra de obediencia del Señor Jesucristo a su Padre. Por eso estoy convencido de que Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz todos los días y sígame. ¿Por qué hemos de tomar la cruz si no hemos de pasar por la cruz? ¿Por qué dijo Jesús esto? ¿Por qué Jesús nos instó a coger nuestra cruz si Él mismo nos había librado de la cruz? Esto es una pregunta que deberíamos hacernos y reflexionar mucho en ella, porque creo que aquí está el quid de la cuestión. Me da la impresión de que está, o al menos uno de los quid de la cuestión, de entender la voluntad del Señor. Y ya no solamente entenderla, sino obedecerla, que es más importante. Mira, yo estoy convencido de que si hemos de pasar por el Calvario, que creo que hemos de pasar por el Calvario en un sentido espiritual, para ver la obra cumbre, como aquí se ha dicho hoy, si es que cada vez que nos reunimos solemos hablar de lo mismo porque verdaderamente no podemos hacer otra cosa. Jesús en la cruz verdaderamente mostró absoluta sumisión y obediencia a su Padre. Y aquello trajo el triunfo de su obra, del cual nos hemos beneficiado nosotros. Pero pasó por allí. Y mira, cuando uno se pregunta y dice, ¿verdaderamente era la voluntad del Padre que Cristo pasara por el Calvario? Uno tiene que hacerse esa pregunta. Creo que deberíamos hacernos esa pregunta. Quizás es una pregunta difícil. Quizás es una pregunta, permitidme esta expresión, hasta chocante. Pero ¿era la voluntad del Padre que Cristo pasara por la cruz? No quiero que me contestéis, pero ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensamos? Si nos atenemos a la palabra de Dios, tenemos que reconocer que efectivamente esa era la voluntad del Padre, que Cristo pasara por la cruz. Y uno ante esto se queda perplejo. ¿Cómo Dios Padre quería que Cristo pasara por la cruz? Ahora podemos hablar acerca de voluntad permisiva, voluntad porque no había más remedio o cualquier otra explicación para traerlo a nuestro terreno y tratar de entender de que esa era la voluntad del Padre. Pero si nos atenemos a la palabra de Dios, claramente se nos dice que la voluntad del Padre era que Cristo pasara por la cruz. Esto puede parecer locura. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra, eso lo dice Pablo, que la palabra de la cruz es locura para los que no creen. ¿Cómo es posible que se dé en el camino de Jesús, en la relación con su Padre, la cruz? Verdaderamente es una locura. Se nos escapa de nuestro entendimiento, aún a nosotros que somos cristianos, convertidos, espirituales, se nos escapa el misterio de la cruz. Pero Cristo dijo en multitud de ocasiones, y no tenemos tiempo para verlo, pero lo recordaréis, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Una y otra vez Jesús dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Pues si Cristo se nos dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es porque la voluntad de su Padre era morir en la cruz. Y Jesús tuvo esa idea fija siempre en su cabeza desde que empezó su ministerio hasta que la llevó a cabo. Por lo tanto, aquí tenemos una primera clave de que la voluntad de Dios en ocasiones puede ser una voluntad difícil de entender, en el sentido de que no es realmente comprensible a nuestra mentalidad o capacidad humanas. Pero no por esto deja de ser la voluntad de Dios.
mirad, con toda la reverencia que el pasaje o que el suceso merece, nos vamos a adentrar donde para mí está la clave bíblica de la victoria de Jesús en la cruz. Ciertamente, en la cruz, la victoria. Pero, en mi opinión, todo se plasmó, todo se efectuó, todo tuvo sus entresijos unas horas antes. Nos vamos a adentrar en Getsemaní, en unos pasajes realmente impresionantes. Vamos a ver una lucha terrible, terrorífica, esa era la palabra, terrorífica, entre Jesús y la muerte. Mirad, cuando hablamos de Jesús, tenemos que ser conscientes de que Jesús es el autor de la vida, es el creador de la vida. Él es el santo por excelencia. Pero siendo todo esto, se hizo hombre para poder morir en la cruz. Y él, siendo el autor de la vida, iba a tener que enfrentar la muerte, cuando la muerte no está destinada sino para aquellos que son pecadores. Si había algo lejos del ministerio de Jesús, precisamente era la cruz, porque él no es pecador. Su final nunca podía ser la muerte, porque él no es pecador. Pero por ti y por mí y por todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, Jesús tuvo que enfrentarse a la muerte. Qué curioso que Getsemaní sea un jardín. Otra vez, un jardín. Ya hemos hablado de esto en alguna ocasión, ¿verdad? El jardín del Edén, el jardín de Getsemaní. Lo que en un jardín se estropeó, lo que en un jardín, digamos, de un plumazo, desgraciadamente por culpa del pecado, estableció una relación completamente distinta entre Dios y los hombres por culpa del pecado, se va a venir a arreglar en otro jardín, en este caso Getsemaní. Pero va a haber una lucha. Aquella noche no fue fácil para Jesús. Todo empezó verdaderamente a torcerse desde prácticamente la misma cena, cuando él tuvo que anunciar que había uno allí que le iba a traicionar. Uno de los suyos. Cuando él tuvo que enfrentar que sus discípulos, entre ellos Pedro, lo había de negar para salvar su propia vida. Y que cuando viniera la detención, todos lo dejarían solo, absolutamente solo. Pues allí vemos, nos vamos a adentrar a Getsemaní, ya lo digo, con toda la reverencia que merece este pasaje, tratando de respetar en lo posible los misterios profundísimos que allí se tuvieron lugar, que los evangelios no nos narran, pero sí hay algo que me gustaría destacar en principio, y es que por primera vez, vamos a escuchar a Jesús cómo hablaba con su Padre. Algunos me diréis, bueno, lo habíamos escuchado antes. No, habíamos escuchado a Jesús enseñar a orar a sus discípulos. Y habíamos escuchado a Jesús hasta aquí darle gracias al Padre por haber demostrado que Él era quien decía ser. Pero hasta entonces Jesús siempre se había apartado para orar a solas con su Padre. ¿Qué le dijo en aquellas oraciones? No lo sabemos. Pero mira, llegamos a Getsemaní y se nos va a descubrir lo que Jesús hablaba con su Padre, o por lo menos lo que habló en esta situación tan difícil. ¿Os imagináis que no tuviéramos este relato en los evangelios? Dios ha querido, de verdad, Dios ha querido mostrarnos algo precioso, como era ese momento terrible del Señor Jesucristo padeciendo por nosotros, cómo Él se sometió a la voluntad del Padre, pero nos da unos detalles gráficos de la actitud de Jesús que son impresionantes. Mirad lo que dice Mateo 26, del 36 en adelante. Voy a leer
No me quiero hacer largo, de verdad, ni mucho menos, pero tampoco quiero acortar las cosas que al menos creo que quiero, que tengo o debo compartir con vosotros. Entonces, tened un poquito de paciencia, ¿vale? Mateo 26, 36. Digo esto porque voy a leer los relatos en los distintos evangelios, ¿vale? Para que de alguna forma nos enriquezcamos con los distintos detalles que cada uno da de aquello. Dice Mateo en el versículo 36 del capítulo 26. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El griego es mucho más profundo aquí. El griego son palabras mucho más significativas o expresivas aquí. Quizás no se nos llega a transmitir o a trasladar lo que realmente Jesús estaba sintiendo. Pero lo que Jesús tenía en aquel momento era un pavor, un terror impresionantes acerca de la hora que se le venía encima. Él sabía que era la hora del poder de las tinieblas, así se lo reveló a aquellas personas. Era el poder de la hora de las tinieblas, que iban contra él. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. O sea, sentía una tristeza mortal, mortal de necesidad. Era una tristeza suprema, absolutamente que le tenía acongojado ante la situación a la que se estaba enfrentando. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Sobre su rostro, Jesús cayó a tierra y postró su rostro en tierra. Tratad de ser un poquito imaginativo y plantearos esta escena. El Señor de señores, el Rey de reyes, el creador de todas las cosas, tirado en tierra, con su rostro en tierra, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Solo, absolutamente solo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Nos vamos a ir a Marcos, al capítulo 14, a partir del versículo 32, que dice así. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y por último, nos vamos a ir a Lucas, al capítulo 22, donde aún veremos algún detalle más distinto que aporta Lucas. Y saliendo, se fue como solía al Monte de los Olivos. ¿Veis? Como solía. Era un sitio al que él solía ir a orar, pero hasta entonces no habíamos escuchado, no hemos conocido ninguna oración, excepto la de aquella noche. Al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre,
si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bueno, como veis, cada pasaje tiene sus propios detalles. Podríamos añadir, no hace falta que lo busquéis, se nos da un dato más acerca de aquel momento que se encuentra en la carta de Hebreos, en el capítulo 5 y versículo 7, cuando el autor de Hebreos nos da algún detalle más acerca de lo que estaba ocurriendo aquella noche, que dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, como veis, se nos narran una serie de detalles que son impresionantes, verdaderamente. Cuando uno lee estos pasajes, entra con toda la reverencia, ve a Jesús en un momento terrible, una tentación impresionante la que estaba soportando, la que ya la soportó en el desierto al principio de su ministerio, este es el final de su ministerio, y otra vez el tentador está tratando de desviarlo de aquel momento. Jesús está luchando a solas, porque la victoria tenía que ser a solas, no podía ser de otra forma. Tenía que ser él solo. Quiso que de alguna forma sus discípulos estuvieran cerca, aunque le fallaron, pero la tenía que enfrentar solo. Y cuando Jesús ora, y ora al Padre que si es posible pase de mí esta copa, Jesús no está pidiendo que cambien las situaciones o que cambien los planes de Dios. Él está sometido al plan de Dios. Lo que le está diciendo al Padre, si hay alguna otra manera en la que se lleva a cabo la salvación de los seres humanos, de los hombres, que sea ahora, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Es que no llegaremos jamás llegaremos a entender lo que significaba para Jesús tener que pasar por el momento de la cruz en el Calvario. Es que jamás podremos ni siquiera imaginarnos lo que aquello tenía que suponer para el autor de la vida, para el santo ser cargado literalmente de pecados, para el inocente llevar la culpa de todos nosotros. Es que jamás podremos imaginarnos lo que significaba aquello para Jesús, que su padre le abandonara en el momento de la cruz, que Jesús tuviera que sentir el abandono de su padre por culpa de ser literalmente hecho pecado por culpa de nosotros. Jamás llegaremos a entender, solamente nos podemos acercar a algo con la lectura, que afortunadamente Dios ha querido que estén aquí estos detalles para acercarnos a la grandiosidad de la obra de Jesús. Pero lo cierto y verdad que la respuesta del cielo fue silencio. Esa fue la respuesta que Jesús obtuvo. Silencio. En el silencio estaba la respuesta. No existía ninguna otra manera. Jesús tenía que pasar por aquella copa. Tenía que beber aquella copa y apurarla hasta el fondo. Y yo me preguntaba, ¿seremos capaces algún día de acercarnos siquiera a entender un poco siquiera, lo que significó aquel silencio? Del Padre al Hijo y del Hijo con respecto al Padre. ¿Nos hemos parado a pensar en este silencio? No sé lo que duró, no sabemos lo que duró. Posiblemente una hora, como le dice Jesús a Pedro, quizás algo más de una hora. Aquella lucha terrible que estaba teniendo lugar en Getsemaní, que Jesús estaba teniendo que enfrentar solo, para que tú y yo no estuviéramos nunca más solos. No seremos capaces de comprender aquel silencio. Ahora bien, lo que sí vamos a comprender es lo que hubo después del silencio. Después del silencio hubo victoria y no derrota.
Cuando Jesús se acerca a sus discípulos después de la tercera vez que ha orado al Padre, si es posible que pase de él aquella copa, las palabras que le pronuncia entonces son ya, dormid ya y descansad. Es que es tremendo, de verdad. Analizar esto en profundidad, uno no tiene más remedio que humillarse delante de Jesús y reconocerle como alguien verdaderamente impresionante. Aquí estamos viendo a Jesús hombre, porque Dios no puede ser tentado ni él puede tentar a nadie. Jesús está peleando esta batalla en su calidad de hombre. Es Jesús el hombre el que tiene que vencer aquella noche. Y así lo hace. Después del silencio hubo fortaleza, no hubo debilidad. Cuando se le presentaron a buscarle después de la oración, los que venían a detenerlo como si fuera un vil ladrón, un vulgar ladrón, un bandolero, que es la mejor traducción de lo que allí se usó. Estas personas venían armadas, fuertemente armadas. Jesús se los reprochó que vinieran armados a detenerle. Pero Jesús se enfrentó a ellos y cuando les preguntó a quién buscáis, en el Evangelio de Juan, le dijeron a Jesús el Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy. ¿Con qué autoridad se lo diría? ¿Con qué valentía, con qué poder y majestuosidad diría aquello? Que aquellos que venían a detenerle se cayeron a tierra al escucharle. Por lo tanto, Jesús no recibió debilidad, aún a pesar del silencio del Padre, o de que el Padre le dijo, no hay otra opción. Esta es la opción. Esta copa has de beber. También él dijo que podría haberle dicho a su padre que le enviara 12 legiones de ángeles para defenderle. Por lo tanto, no había debilidad, había fortaleza después de aquello. Hubo también compañía después del silencio, no hubo abandono. Jesús no se sintió abandonado. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ciertamente hubo silencio de parte del Padre en cuanto a que no era posible pasar de él aquella copa, pero envió un ángel para fortalecerle en aquellos momentos difíciles. Y hubo, entre todas las cosas, satisfacción y no desilusión. Cuando Jesús terminó de orar y entendió que era la voluntad del Padre seguir adelante en aquello, hubo satisfacción. Dice el autor de Hebreo que Jesús, por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz, en la vergüenza de la cruz, el desprecio de los hombres. Eso está en Hebreos 12. Y dice Isaías 53, un capítulo eminentemente mesiánico, que verá el fruto de la aflicción de su alma, lo que acabamos de presenciar, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por lo tanto, en Jesús, después de la oración a su Padre, no hubo desilusión, hubo satisfacción. Mirad, yo entiendo que la obra de la cruz es la obra en la que hemos obtenido la salvación. Claro que sí, estoy convencido. Pero creo que aquello se plasmó en Getsemaní. Esa victoria empezó a fraguarse en Getsemaní, en aquella noche terrible en la que Jesús fue tentado para desviarse del camino y tomar un atajo u otro sendero. Pero la voluntad del Padre y la propia voluntad de Jesús estaban firmes. Tú y yo le necesitábamos y él no iba a abandonarnos. Imaginaos a Jesús en la cruz. Me gustaría que por un momento fuéramos capaces de imaginarnos a Jesús en la cruz, donde ponían a los peores delincuentes. De hecho, aquella cruz, no sé si lo sabéis, casi con toda seguridad estaba preparada para Barrabás, un homicida. Jesús había ocupado su lugar y Barrabás
había sido liberado. Pero está rodeado de delincuentes a su izquierda y a su derecha. Hoy Isabel, me alegro que lo haya compartido porque también yo lo tenía aquí apuntado, nos ha recordado que uno de los dos ladrones tuvo lugar o tuvo tiempo para que, viendo a Jesús en la cruz, ¿qué majestuosidad tendría que tener Jesús en la cruz? Uno no puede imaginarse la figura de Jesús, que tendría que ser impresionante hasta en la cruz. A pesar del daño que le habían producido con anterioridad, a pesar de las palizas que ya le habían dado anteriormente, a pesar de haberlo desnudado para humillarlo lo máximo posible, ¿qué majestad tenía que reflejar Jesús en la cruz? ¿Qué palabras tenía que decir Jesús en la cruz? ¿De qué manera tenía que hablar Jesús para que aquel hombre viera en un vil crucificado a alguien que podía salvarle del infierno, de la condenación eterna? ¿Os podéis imaginar esto? Aquel hombre dijo unas palabras que todos deberíamos haber hecho nuestras en algún momento de nuestra vida. Él dijo: nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Pero este nada ha hecho. Esas palabras del ladrón debemos hacerlas nuestras, porque ciertamente, aunque no hemos sido crucificados porque Cristo lo ha sido en nuestro lugar, no deberíamos olvidar nunca de que aquel era nuestro sitio, de que deberíamos estar allí, que eso es lo que merecen nuestros hechos, pero que Jesús nos ha librado de esto. Pero que esto no nos dé la capacidad o un malentendimiento de no ir a la cruz. Debemos ir a la cruz, con el carácter que Jesús obtiene en su oración de Getsemaní. Una oración sometida y sumisa a la voluntad del Padre, a pesar de que esa voluntad, en principio, a nosotros nos podría parecer contraria a lo que nosotros podemos imaginar que era lo correcto. Mirad, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo tiene que interceder por nosotros, con gemidos indecibles, porque ni siquiera sabemos qué pedir ni cómo conviene hacerlo. Nosotros podemos entender que hay cosas que Dios tiene que estar de acuerdo con esto. Dios no puede estar buscando algo que es contrario a lo que yo quiero. Dios no puede estar pensando en algo que me es contrario a mi bienestar o al de mi familia. ¿Cuántas veces el enemigo nos pone esos pensamientos en nosotros? De que Dios no puede estar de acuerdo con esto. ¿Cómo puede estar Dios permitiendo esto? Acordémonos entonces de Getsemaní y de la cruz. Porque seguramente el carácter de Cristo, ese que Cristo mismo quiere imponer, implantar en nuestra vida para que le imitemos a Él, nos hará someternos a la voluntad del Padre. Y cuando nos sometamos a la voluntad del Padre, después del silencio que a lo mejor ha habido en nuestra oración, por lo que estamos pidiendo o pasando, no va a haber derrota, sino victoria. No va a haber debilidad, sino fortaleza. No va a haber desilusión, sino satisfacción. Porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pase lo que pase y venga lo que venga. Quería dejaros este pensamiento en vosotros porque, sin lugar a dudas, en nuestra congregación estamos pasando, algunos de nosotros, por momentos difíciles. En otras congregaciones también. No se avecinan buenos tiempos, es evidente. No podemos decir que vamos a ir a mejor, porque sería de iluso y autoengañarnos. Debemos prepararnos, de verdad, debemos estar preparados para pedirle al Señor que el carácter de Cristo more en nosotros. Ese carácter que es capaz de someterse a la voluntad del Padre, pero no con esto ser derrotado, sino salir victorioso.
para someternos a la voluntad del Padre y no por ello sentir desilusión, sino satisfacción. Para someternos a la voluntad del Padre y sentirnos fuertes y no débiles. Porque eso es lo que Cristo ha prometido para con nosotros. Porque Él dijo, y con esto termino, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. El Padre os conoce. El Padre os conoce, dijo el Señor Jesucristo. Ya no necesita que le hablen de nosotros. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Por lo tanto, que esta relación que el Señor Jesucristo ha ganado para nosotros o por nosotros con relación al Dios Padre, seamos capaces de enfocarla desde la misma mentalidad que Cristo tenía. Que la mente de Cristo se instaure en nosotros día tras día para poder honrar y glorificar a aquel que lo dio todo, absolutamente todo por nosotros. A Padre que entregó a su Hijo, a su único Hijo, y a Jesús que entregó su vida y se sometió a la muerte siendo el autor de la vida, para que tú y yo podamos vivir. Que ojalá así sea. Vamos a orar. Padre, hay muchas veces en nuestra vida, Señor, aun a pesar de haberte conocido, que nos resulta complicado y difícil, Señor, entender las cosas que pasan, entender tu voluntad, Dios. Y seguramente son los momentos que el enemigo trata de desviarnos, trata de derrotarnos, trata de causar o provocar la duda en nosotros, en nuestra mente, de crear en nosotros desconfianza hacia ti. Pero queremos pedirte, oh Padre, que podamos tener la mente de Cristo. Pon la mente de Cristo. Necesitamos tener la mente de tu Hijo Jesucristo en nosotros día tras día, cada día más, Señor. Porque teniendo la mente de Cristo, seremos más que vencedores. Pase lo que pase y venga lo que venga. No van a mandar las situaciones que estén pasando a nuestro alrededor, ni siquiera en nuestra propia casa, en nuestro propio cuerpo, sino que mandará, Señor, el gozo de la salvación que hay en nosotros, que es nuestra fortaleza, dice tu palabra. Somos tu iglesia, parte de la iglesia, Señor. Necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo. Clamamos con todo nuestro corazón, Señor, y en humildad, postrándonos, Señor, delante de ti, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que seamos sabios en la manera de vivir, en la manera de conducirnos. Necesitamos pisar por donde Cristo ha pisado, Señor, andar como Él anduvo. Y para esto, Señor, necesitamos que el Espíritu Santo doblegue nuestra voluntad, doblegue nuestras pasiones, doblegue nuestros vicios, doblegue nuestro carácter, muchas veces malo, doblegue, Señor, en definitiva, nuestra antigua vida para que nazca la nueva, Señor, o crezca la nueva, según Cristo. Rogamos esto porque necesitamos que la iglesia en estos momentos de tantas tinieblas, la iglesia alumbre con la luz de Cristo. Que cada uno de nosotros alumbremos con la luz del Señor Jesucristo, Señor. Esa es nuestra oración, Señor, y para eso necesitamos mucha, Señor, mucha ayuda de tu parte. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues le damos las gracias a Juan Miguel por la palabra y vamos a dar por terminada la reunión ya. Bueno, los anuncios pues sigue todo un poco igual. Si no me equivoco, los estudios que da David son los martes a las 8, ¿no? A las 8:30. De acuerdo. Los jueves sigue siendo la reunión de oración a las 8:15. Y bueno, nos vemos también el próximo domingo, como siempre a las 11:30 para comenzar a las 12. Y nada, bueno, no sé si hay algo más que añadir. Isabel Guzmán. Sí. Hola Isabel Guzmán. Hola.
Isabel Guzmán, hola. No sé se si entera. nos escucha. Está como pillada. Ahora. Sí, pero no sé, no escucha, parece, ¿no? Mm, Hola Isabel. No escucha, ¿ves? No lo ve de momento. Bueno. Bueno, pues Cada uno sí. puede reactivar su micrófono. ¿Cómo? Cada uno puede reactivar su micrófono solo ya. Sí, cada uno, sí, en realidad cada uno puede reactivar su micrófono y bueno, pues si queréis terminamos con una pequeña oración para despedir la reunión. Le pido a David si puede realizar la oración de despedida y ya dejamos de grabar y pasamos un tiempo charlando. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos pasado contigo. Gracias por todo lo que tú nos has traído a través de Juanmi, Señor. Muchas gracias por estas palabras, Señor, y muchas gracias por todo lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros, Señor. Haznos tú comprenderla, Señor, y te pedimos que tú nos guardes y nos bendigas en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, muchas gracias por la palabra. No. Yo me quedé con la Vale, animada. Juan. Adiós.